El tema de esta predicación le hemos colocado como título: ¿Cómo evitar una discusión? ¿Somos cristianos? ¿Cuántos dicen amén? Estaba reflexionando un poco acerca de la iglesia y llegamos aquí en el 2008. Han pasado ya un tiempo y a través del tiempo que hemos vivido como iglesia hemos escuchado muchas predicaciones y hemos leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y hemos aprendido mucho de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, pues para algunos todavía les cuesta mucho este tema de madurar en Cristo o de madurar en nuestra vida cristiana. Me impactó mucho el evento de la semana en el sur de Los Ángeles, los incendios fuera de control, viendo la entrega de los premios Globo y cómo una persona se mofa de Dios y donde hace burla diciendo que solamente han habido palabras de gratitud para las madres, para los padres, para los hijos, pero que al creador del universo nadie se acuerda de él. Día después se desatan los incendios fuera de control y la gente lloró y sufrió. Algunos dicen que no tiene nada que ver, sin embargo yo creo que a Dios hay que respetarlo, ¿no? Se pueden hacer las cosas y no rayar en el tema de ofender al Creador, porque nada tiene que ver con nosotros aquí en la tierra cuando alguien lo intenta hacer. Esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a ver un tema que es muy importante para la iglesia y para la vida en familia. Se trata de mantener la armonía en la congregación y dentro de la iglesia, porque todos formamos una familia o somos parte de una familia y también somos parte aquí de la iglesia. Este pasaje inspira a Dios al apóstol Pablo para que a su vez exhorte a Tito, un joven pastor en la iglesia de Creta, y le habla acerca de qué tiene que hacer un cristiano para evitar enrolarse o enfrascarse en discusiones que no tienen sentido, porque a veces damos lugar a ciertas pláticas que realmente no nos edifican y que se supone que nosotros, que somos cristianos con un conocimiento más de Dios, tenemos que madurar. Dice entonces el versículo 9 que hemos leído, y esta es la instrucción: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas, no tienen sentido y son sin provecho. El tema o el contexto del pasaje es que se habían infiltrado ciertos maestros con enseñanzas erróneas o fuera del evangelio de Jesús y estaban trayendo diversas conflictos entre los cristianos ahí en Creta. No fue el único momento y el único lugar donde esto sucedió. Lo encontramos a lo largo de la Biblia y vamos a ver algunos ejemplos de cómo personas se enfrascaron en discusiones que al final no les dejó nada de provecho. Vamos a ver un ejemplo que está en Lucas 22:20. La instrucción esta tarde es para evitar caer en este tipo de discusiones que son vanas, dice el texto que hemos leído, y que no tienen provecho. Lucas 22:20. El contexto es de que Jesús va a ser crucificado. Él tiene una convivencia con sus discípulos, les habla acerca del tema y de cómo iba a ser crucificado, y sucede un hecho que nos habla de que aunque conocemos de Dios, nos equivocamos a pesar de saber de Dios, porque llegado el momento olvidamos lo que sabemos y nos gana la carne. Y cuando hablamos de la carne, hablamos de nuestra naturaleza en la cual caemos. Las emociones resaltan, y es que me hirió, y es que es mi orgullo, es mi familia, es mi apellido, etcétera. Y vamos a ver qué pasó. Ponga su vista en el versículo 20. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama.
Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Imagínense esta escena, Jesús, hay cuadros de estos, Jesús en el centro de la mesa, sus discípulos ahí están con él, está comiendo, está conviviendo. ¿Y cuántas veces hemos estado en esa escena? Estamos en la casa con la familia comiendo, todo tranquilo, y de repente sale una plática, una palabra, y se descompone todo, se sale del lugar. Se levanta enojado uno, otro deja de hablar, se sale, etcétera. Y es el momento en el cual Jesús les dice: alguien de ustedes me va a entregar. Y miren la reacción. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús les dice: bueno, se va, el Hijo de Dios va a ser crucificado, porque así lo destinó el Padre en su soberanía. Vendría a esta tierra, así va a suceder esto. Pero Jesús dice ay, y ese ay es de dolor. En otra parte Jesús dice que en la vida o en el mundo tendremos tropiezos, ¿cierto? Y dice: y ay por aquel por quien vengan los tropiezos, les es mejor colgarse una piedra de molino en su cuello y aventarse al mar. ¿Dice así? ¿Qué significa? Que en la vida ustedes se van a equivocar, los jóvenes más que nada, los hijos se van a equivocar, pero el mensaje es que los padres no sean los que propicien de que sus hijos se alejen de Dios. Amén. Un poco más profundo, sus hijos están expuestos a tener convivencia con gente que no es cristiana, y allá van a hablar groserías, van a escuchar música que habla de cosas que no agradan a Dios, ¿cierto o no? Compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, pero que no sea en la casa del hermano o de la hermana donde la música que no honra a Dios se ponga, porque entonces tú eres una piedra de tropiezo de tu hijo. Amén. Sigamos con la historia. Entonces ellos comenzaron a discutir, fíjense, después de que Jesús les habla acerca de que Él va a morir, que va a padecer, que alguien lo va a entregar, algo sucede en la mesa, dice el texto 23, y comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Entonces nos damos cuenta que aún los seguidores de Jesús no entendieron que tenían que madurar y tenían que evitar discusiones que no edifican. Y no solamente discutieron en ese momento, dice el 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Imagínense esta escena. Primero se pelean, se echan la culpa a quién va a entregar a Jesús, y luego hay otra pelea, quién se va a quedar al frente del grupo. Es como cuando los padres van a repartir la herencia, ¿no? Y los hijos se enojan: ¿y por qué le das a mi hermano esa parte? ¿Y por qué a mi hermana acá? No te corresponde a ti. Las cosas que te van a dar, te las van a dar porque tus padres quieren, y si no quieren, pues tampoco no es tu problema. ¿Quién ayudó a los padres a conseguirlo? Nadie. Ellos determinan qué hacer y cómo hacerlo. Entonces vemos en la Biblia cómo en este momento hay una discusión por cosas triviales, sin sentido. ¿Qué era lo más importante allí, hermanos? En lo que hemos leído, ¿cuál era el tema más importante de esa conversación? Que Jesús iba a ser crucificado. ¿A quién le importó eso? Y así pasa. A veces están muriendo en la casa los papás o un familiar y se están peleando entre los hermanos. Y en lugar de ver a quién apoyar o qué hacer con lo que está pasando en casa, estamos platicando y viendo cosas que no tienen sentido. Amén. Los veo pensativos, quiero pensar que Dios les está hablando. Dice el 24, bueno el 25, pero Él les dijo, bueno aquí reaccionó Jesús y les da una instrucción que Dios quiere que tengamos presente eventualmente si estamos en un incidente así. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, es decir, esto es lo que pasa. El que quiere el poder, ¿para qué lo quiere? Para gobernar y para sentirse más fuerte, no para ayudar a la gente, es lo que dice Jesús. Y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. ¿A quién le está hablando? A los cristianos. ¿Cuántos somos cristianos?
Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Según este versículo, ¿quién debe de ser el más importante en una familia? Los que dan, los que suman, los que dicen: aquí está mamá, aquí está papá. No el que viene a preguntar, no, el que dice: aquí está, ¿qué necesitas? Es el que sirve, ¿no? Es el que dice aquí. ¿Quién es el mayor? El que se quita la camiseta y en lugar de estar ahí entrando en conflictos y en discusiones, es el que trae la solución o propuestas de solución. Amén. Entonces Jesús les dice: no debe de ser así entre ustedes, sino que debe de ser como el que sirve. 27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es más importante? Bueno, en la palabra sí, pero en la práctica no pasa así. No, pues dile a mi hermana que vaya ella. ¿Por qué voy a ir yo? ¿Por qué yo tengo que tender las camas? ¿Por qué yo tengo que siempre ser el responsable? Dile a mi hermana. Bueno, los que tienen hermanos, y en el caso de Azarel, pues no hay opción, ¿verdad, hijo? Eres para todo. Pero ¿es así, hermanos, o no? ¿Pasa en sus casas? Yo creo que sí, pasa en sus casas. No es el que se sienta a la mesa, más dice el versículo 27, mas yo estoy entre vosotros. ¿Y qué dice? Entonces aprendamos un principio. Para evitar las discusiones vanas, no te involucres en ellas, sino entonces da solución y da tú la iniciativa y propón para que así sea, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a otro pasaje de la Biblia que está en 2 de Timoteo 2:14. ¿Cómo evitar las vanas discusiones o una discusión vana? Ahora, este tema Dios lo habla a Tito, pero también se lo habla a Timoteo, otro pastor joven que también se encontraba en la misma situación. Y bueno, hoy, esta tarde, Dios nos habla a nosotros. Dice el versículo 14: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que ¿qué? Que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición. ¿Qué dice, hermanos? Y es otro mensaje que Dios les está dando ahí a Timoteo, y le habla acerca de evitar las discusiones. Y es lo que Dios quiere en esta tarde ministrarnos. Recuérdales esto, Timoteo, exhortándoles. ¿Qué es una exhortación? Es una llamada de atención a que no nos involucremos en palabras vanas que no edifican, que no nos ayudan. Ahora, este es un tema que ocurre en la iglesia y ocurre en las familias. Y la única forma para evitar o no caer ahí es tomar la decisión y apoyarnos en la palabra y en la instrucción que Dios nos está dando a nosotros a través de su palabra. Ahí vamos un poquito atrás, en 1 de Timoteo 1:6, y vamos a ver cómo Dios da y sigue dando estas instrucciones a Timoteo. Capítulo 1, versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron. ¿Qué? A veces las conversaciones que no tienen sentido, hermanos, nos llevan a alejarnos de las cosas de Dios. Te peleaste con alguien, dijiste algo y te perdiste del camino del Señor. Y aquí el apóstol Pablo a Timoteo le dice, si leemos un poquito atrás el texto 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, que seamos cristianos de verdad. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron. ¿Por qué, hermanos? Por vana palabrería. Es decir, cuando no somos objetivos en las conversaciones por cosas triviales, hasta nos enojamos y perdemos el objetivo de nuestra vida cristiana, y es caminar con el Señor aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Allá adelantito, capítulo 6, versículo 20, en 1 de Timoteo.
Oh Timoteo, al final, guarda lo que se te ha encomendado. Y toda la carta de Timoteo habla de la vida cristiana y cómo debe de ser el cristiano, incluyendo las vanas conversaciones o conversaciones infructuosas. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, ¿qué, hermanos? Sobre cosas vanas. ¿Cuáles son esas cosas vanas? Las cosas terrenales, triviales, que no tienen sentido. Y ¿sabe qué, hermanos? El consejo de Dios es evitar, no llegues ahí. Si sabes que va a haber con un compañero o con alguien una conversación de fricción, no te expongas. ¿Para qué te expones? ¿O para qué nos exponemos? Evítalas. Si ya sabes que se molesta o se altera, la palabra dice aquí: evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa amante llamada, ¿qué, hermanos? Ciencia. Y son los argumentos que están dando y que Dios quiere que tengamos cuidado nosotros. Ahora, ¿por qué las conversaciones vanas o infructuosas no nos ayudan? Primero, porque no es provechoso para nosotros, para nuestra vida espiritual. Número dos, los conflictos nos alejan muchas veces de la comunión con Dios. Y número tres, dañan a otras personas, dañan a cristianos, o dañan a los hijos, o dañan a la familia. Tenemos que ser muy cuidadosos los adultos para que no caigamos en esta mala enseñanza. Efesios 4, versículo 14. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo explica en esta carta. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué dice, hermanos? Y tenemos que evitar, porque las vanas conversaciones, hermanos, muchas veces afectan a otros y los desvían. Y aquí dice: para que ya no andemos fluctuantes, para que ya no andemos de un lado para otro, sino que caminemos en el Señor y busquemos de Él. Tenemos entonces que caminar en su palabra y entender el mensaje de su palabra. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería, ¿qué, hermanos? Es decir, tenemos que tener y saber a quién vamos a agradar, si a Dios o a los hombres. Por eso es la instrucción en esta tarde, a que tengamos nosotros mucho cuidado en nuestra vida cristiana. Dice entonces Gálatas: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Con quién queremos quedar bien? Entonces, al final, si la conversación que estás teniendo no te está edificando, pues hazte a un lado. No te enfrasques ahí y no caigas en las provocaciones que a veces no nos dejan avanzar y caminar en el Señor. Vamos a ir a Números 16 en el Antiguo Testamento, versículo 5. Números 16, versículo 5. Y aquí encontramos, si se da cuenta, arriba tiene el título y dice: ¿la rebeldía de quién? De Coré. Y esto queda en la Biblia registrado como un ejemplo de una persona que se enfrasca en una discusión que no tiene sentido. Y el tema era: ¿quién dirige? Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y de Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Hubo un incidente, se llevaron su grupito y se levantaron ¿contra quién? ¿Quién era Moisés? El hombre que, ¿quién lo levantó? Dios. Por alguna razón, de manera soberana, Dios escogió a Moisés. Pudo haber escogido a Aarón o a Josué, pero fue a Moisés
porque Él es soberano y Él dijo, Él va a ser instrumento para que saque mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Se hizo su grupo y fue a tocarle la puerta a Moisés y le fue a exigir y a demandar que no se estaban haciendo bien las cosas. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En pocas palabras le dijeron a Moisés: ¿y por qué tienen que ser ustedes los líderes? ¿Quién son ustedes? Esta es la rebeldía o el espíritu de Coré, criticando y dirigiendo y haciendo la señalación o señalamiento en contra del líder. ¿Por qué tú, Moisés? ¿Por qué tú, Aarón? Y comienza la discusión. Pero vamos a ver qué hizo Moisés frente a este conflicto. Y cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo Moisés? Se puso a orar. ¿Se peleó con Coré? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un conflicto? Pues busca a Dios. Señor, ¿qué hago? Tú sabes, tú conoces mi vida, sabes que no hago nada malo. Entonces aquí encontramos un principio para evitar las vanas pláticas o infructuosas. No te enganches, perdón por la palabra, no, busca a Dios. Fue lo que hizo Moisés. Y habló Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. ¿Qué significa eso? Significa misericordia, porque mañana era un tiempo para que Coré y su gente reflexionaran si estaban haciendo lo correcto y se arrepintieran de sus actos. Mañana. Tienes toda la tarde de hoy, Coré, tienes toda la noche, y mañana cuando te levantes con cabeza fría y que veas con más claridad este asunto, platicamos al respecto. ¿Cómo evitamos un conflicto, una plática vana, hermanos? Dile: ¿sabes qué? Mañana que estés tranquilo, platicamos con calma y vamos a revisar qué es lo que está pasando. No en ese momento, porque está muy alterado la persona y no está carburando bien. Que tenga un tiempo para meditar qué es lo que está haciendo. Y vamos a ver qué pasó con la historia. Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, él se acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiera, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd palabra y oíd ahora, hijos de Leví, que es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Cuál era el tema de fondo? Coré quería el poder, él quería ser el jefe y quería quitar a Moisés. Pero siempre Dios pone las cosas en su lugar, hermanos, cuando lo ponemos a él, que nos ayude a evitar las vanas pláticas o infructuosas conversaciones. Dios pone a la gente en el justo lugar, porque Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? 10. Y que te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Ahí le pregunta a Moisés: ¿tú quieres el puesto? Esa es la razón por la cual has venido a mí. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él? ¿Qué? ¿Sí logran ver que detrás de una vana conversación, hermanos, hay murmuración y cosas que no le agradan a Dios? Por lo tanto, esta tarde Dios nos llama a nosotros a que meditemos y reflexionemos cómo estamos nosotros en esa área. Dios nos deja una tarea muy grande esta tarde. ¿Cómo vamos ahora a dirigir nuestras vidas cuando seamos involucrados en conversaciones o en pláticas?
Dios nos pide que evitemos esas vanas conversaciones. Los discípulos cayeron en eso y discutieron, y Jesús les habló: el mayor tiene que ser el que sirve, no el que viene a mandar sobre la mesa. Amén. Vamos a concluir con la ayuda de Dios y vamos a regresar a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué. Se llama testimonio. Que tengas una vida intachable. A mí Dios me lo ha dicho. Abisaí, de ti van a hablar un buen. Procura tú vivir y tener las cosas en orden delante de mí. De lo demás yo me encargo. ¿Y sabe qué? Hasta hoy lo he hecho así. Procuro vivir en paz con el Señor, tener buenas cuentas delante de Dios, y de lo que digan de mí, yo los pongo en las manos del Señor. Que Dios tenga misericordia, porque Dios es el que me cuida. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? ¿Qué es impiedad? Falta de respeto a Dios. Las vanas palabrerías, las vanas conversaciones, lo que hacen es faltarle el respeto ¿a quién? Lo de los premios Globo no fue un accidente, ¿eh? No. Si usted revisa la crianza de la mujer que habló ahí, revise quién fueron sus padres y cómo la criaron. Se dio el momento y se dio todo lo que sucedió. Por eso Dios nos pide a los adultos, a los padres, educar a los hijos en el temor del Señor, para que por encima de todas las cosas que tengamos haya respeto ¿para quién? Para Dios. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Usted revisa la vida de Himeneo y Fileto, o sea, no llegaron a esa conclusión de irse al mundo porque les dio ganas de irse, no. Todo comenzó con vanas palabrerías, conversaciones que no edifican y que no nos llevan a Dios. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor ¿a quiénes? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca ¿a quién? Hermanos, esta tarde Dios nos deja la responsabilidad muy grande de no caer en malas conversaciones, que cuidemos, procuremos. Y aquí entra una frase que a veces cuesta ponerla en práctica, pero que tiene una gran verdad: no digas todo lo que piensas, y piensa todo lo que dices. ¿Cuesta? Piensa todo lo que dices y no digas todo lo que piensas. Porque por ahí decía alguien, porque cuando tú cuentas todo y dices todo lo que piensas, a las personas que tienes cerca llega el momento que hay una diferencia, y los mudos hablan y los sordos escuchan. Entonces lo que contaste, si no lo van a cuidar, el día que haya una diferencia, todo aquello que tú contaste con mucha reserva se divulgó. Seamos muy cuidadosos y nos quedamos con esa palabra.